Bueno, ¿qué tal? Hoy invitado especial, 29 de abril de 2020. Hace 3 años el levantinismo estaba de fiesta y había un hombre que tenía gran responsabilidad de que el levantinismo estuviera de fiesta. Hoy está con nosotros y es Juan Ramón López Muñiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás 3 años después de aquel día? ¿Qué recuerdas y cómo estás ahora viviendo esta situación? Pues mira, el recuerdo es maravilloso. Creo que fue un año muy bueno en todos los aspectos, en el personal y en el profesional. Yo creo que son recuerdos que no se olvidan nunca en tu trayectoria deportiva. Aparte, fue un ascenso que disfruté mucho porque lo viví con mi familia, con mis hijas que ya eran mayores, que ya se acuerdan de ese momento. Y la verdad que fue, bueno, espectacular. Y el momento, pues bueno, pues triste porque hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que tiene pérdidas. Aprovechamos para mandarles el pésame y el acompañamiento, porque yo creo que nadie se esperaba que una situación como esta se podía dar en este siglo, pero hay que intentar llevarlo lo mejor posible y sobre todo hacer mucha compañía a la gente que pierde seres queridos. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De estar junto a ellos y ayudarles en todo lo que se pueda. Lo hemos estado comentando un poquito antes, pero ¿en qué estás gastando el tiempo ahora? ¿Qué estás haciendo? Porque el día a día todos estamos en casa. Cuéntanos un poquito cómo lo estás viviendo tú en tu caso. Pues mira, la mañana me pasa hablando, la verdad, porque entre que coges un libro, te sientas, tenemos la ventaja de que suele haber buen clima, tienes una terraza y te puedes sentar y leer un libro, ¿no? Y aprovecho para leer algo de fútbol. Las niñas siguen dando clases telemáticamente, entonces ellas están ocupadas y nosotros aprovechamos ese rato que tenemos libre, pues eso, para leer, para poder disfrutar un poco de lo que hace tiempo no tienes ese momento oportuno para dedicarte a ello, ¿no? Y por la tarde pues intento ver alguna charla también de fútbol que están haciendo mucho las federaciones territoriales, con muchos compañeros entrenadores que están haciendo charlas o haciendo debates o atendiendo preguntas, y a mí me gusta mucho escuchar esos consejos que dan. Y luego aprovechas y ves alguna serie, alguna película. Si puedes salir a tirar la basura, pues sales y te escapas a tirar la basura. Bueno, pues lo que hacemos todos en general, ¿no? De decir, bueno, pues 5 minutos que yo me presento voluntario ahora a tirar la basura, que antes no pasaba. Antes os teníais que un poco tirar de ese comentario irónico para que el otro la bajara, ahora te prestas voluntario. Ahora estamos peleándonos en la puerta a ver a quién le toca bajarla, ¿no? Pero bueno, esperemos que pase lo más rápidamente posible y que lo veamos eso, como una pesadilla que quede muy alejada en el tiempo. Como comentas bueno, que al final sí que es un tiempo difícil ahora, pero yendo a hace 3 años, el Levante se estaba enfrentando al Oviedo. ¿Cómo estaba Juan Ramón López Muñiz antes de ese partido? Si recuerdas los nervios que tenías, si no tenías nervios, ¿cómo estabas? Pues vamos a ver, yo creo que cuando estás viviendo ese momento no valoras la importancia que tiene ese partido, ¿no? Dice, bueno, si ganamos ascendemos, pero tenemos un montón de ventaja y un montón de partidos. Y no piensas que cuando acabe el partido puedes estar celebrando el ascenso, ¿no? Pues es un partido más durante una campaña que dices, si lo ganamos tiene una repercusión especial. Pero bueno, recuerdo estar en la banda hablando con Fernando Hierro, estábamos charlando tranquilamente y bueno, y esperando que comenzara el partido. Y la verdad es que cuando acabó es cuando te das cuenta de todo lo que se ha hecho durante la temporada, de todo lo que se ha conseguido y de la cantidad de gente que se ha llevado una gran alegría por ese triunfo, ¿no? Entonces es cuando más lo disfrutas. Yo recuerdo mucho que todos nos fuimos a juntar con nuestras familias y que lo vivieron con nosotros y para mí eso fue muy especial. Es un recuerdo que ya te digo no se me olvidará nunca porque el anterior ascenso que habíamos tenido en el Málaga yo pienso que no lo había disfrutado tanto. Y no sé si es porque, bueno, según te vas haciendo mayor lo vas viendo más difícil y cuando lo consigues ahora es como que le das mucha más importancia, ¿no? Ahí estás hablando de la dificultad, ¿no?, que tiene el lograr un ascenso. Eso es el final. Yo quiero ir al principio. Cuando te llega la oferta del Levante, cuando ya estás en el Levante el primer día en que te pones manos a la obra, tú con tu cuerpo técnico, analizáis la plantilla, veis fortalezas, veis debilidades.
¿Cuál es tu sensación en la primera toma de contacto? Piensas, tengo un buen equipo. Mira, todo esto empezó un poco antes de acabar la liga, ¿no? Yo estaba en el Alcorcón, Tito me llama y me dice para quedar un día, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando me llega esa comunicación, dices, uff, vaya oportunidad, el Levante va a ser un transatlántico, que eso es una oportunidad muy buena para ascender. El entrenador que piensa, para entrenar en primera, dices, como no asciendas tú con un equipo, es muy difícil entrar en la categoría. Entonces, bueno, ves la oportunidad. Nosotros teníamos todavía contrato en el Alcorcón y estábamos en temporada. Y yo le dije, mira, Tito, pasa esta situación hasta que nosotros estábamos jugándonos entrar en playoff. Y le comenté, hasta que no acabe el playoff no podría reunirme contigo, bueno, un poco por ética con el Alcorcón, ¿no? Y por respeto al Alcorcón. Y a la vez pensaba, madre mía, como no llegue luego esa oportunidad, es una oportunidad que hemos perdido, pero era lo que considerábamos oportuno. Y sí que pasa semanas pensando, ¿qué pasará dentro de 15 o 20 días que faltaban? ¿Podré reunirme o él ya se habrá reunido con más entrenadores como hizo lógicamente y habrá llegado a un acuerdo con otro, ¿no? Entonces, bueno, cuando acabó la liga, él se volvió a poner en contacto con nosotros y ahí fue cuando ya empezamos un poco a valorar el tema de plantilla, situaciones que se podían dar y bueno, y piensas que es una oportunidad muy buena porque vas a un muy buen equipo, con un prestigio ya en la categoría y con unas aspiraciones que eran volver otra vez a la categoría lo antes posible y con muy buenos jugadores, ¿no? Entonces dices, bueno, es una oportunidad que se presenta, a ver si se soluciona entre los clubes los flecos que pueda haber y luego ya te queda esperar a que ellos lo solucionen, que lo solucionen rápido y nos incorporamos muy rápido también a Valencia, a Levante y a ponernos manos a la obra. Luego, yo no sé en tu caso si eres de supersticiones o si algunas cosas que suelen pasar las tomas como algo especial, algo anecdótico, pero terminas tu carrera de futbolista jugando un Numancia Levante y tu Sí, primer partido como entrenador de Levante es un Numancia Levante. ¿Le diste algún tipo de importancia o pensaste, mira, es curioso, esto va a ir bien? no, mira, eso pasa un montón de veces en el fútbol y muchas veces en el sorteo de Copa dices, me va a tocar el siguiente que tenga en Liga porque pasa un montón de veces y esas circunstancias ocurren. Y es verdad, mi último partido como profesional de fútbol en cuanto a futbolista fue contra Levante, mi primer partido con Levante fue con el Numancia, en Soria. Entonces dices, bueno, son anécdotas y anécdotas que, bueno, seguramente no serán casualidad porque sucede muchas veces. Y luego cuando llegamos allí y ganamos 0-1, dices, esto ha arrancado bien en un campo difícil. Entonces dices, bueno, eres optimista con todo lo que puede ir viniendo, ¿no? Luego, además, marca Jason en ese partido. Jason venía de una cesión en el Albacete, pero tal vez el primer gran año al completo de Jason es ese año. Yo quiero que me cuentes en pretemporada un poco qué le ves, por qué ya desde el inicio le das tanta confianza y además en Muñiz entrenador la defensa también es importante y Jason ese criterio al principio lo tenía, no lo tenía. Quiero que me cuentes un poco cómo trabajaste con él. Mira, al principio le vi mucha gana, mucha hambre de ser futbolista, de triunfar en el Levante, de querer ser el protagonista del equipo, ¿no? Sabiendo de la dificultad que tiene, vienes cedido, tienes mucha competencia en el puesto, con jugadores que venían de primera división, entonces lo vi desde pretemporada muy involucrado en el proyecto. Es un futbolista que tenía gol, desborde, velocidad, trabajo defensivo, recorrido en el campo, los kilómetros que hacía y la velocidad que llegaba habitualmente y la presencia en el área que tenía, fue como no picar la puerta, sino tirar la puerta. Aquí estoy yo y quiero participar. Y él se lo ganó. Al final el entrenador intenta no regalar nada y lo que intenta es que la gente se lo gane, pero cuando se lo ganen, el entrenador tiene que ser justo y ponerlo. Y la verdad es que yo lo único que hice con Jason fue ser justo. Trabajó bien durante muchos meses y él se ganó el puesto y le ayudó muchísimo con goles y con trabajo y con mucho sacrificio durante toda la temporada. Luego el equipo, hemos hablado de Jason, una posición más en banda. En el centro del campo hubo alternancias. Sí que es verdad que Nacho Insa fue importante. Campaña creció muchísimo en ese año también en segunda. Venía de tener confianza ya. Quiero que nos cuentes un poco esa evolución, ¿no? Porque Espinosa al principio
tenía un rol muy importante. Luego hubo pues sube y baja del jugador. ¿Qué buscabas? Hubo también pues 4-2-3-1, 4-4-2, en alguna ocasión algún 4-3-3. Un poco el año en lo táctico, en el dibujo, ¿qué buscabas o cómo se trabajó ese año? Mira, empezamos intentando ser muy protagonistas del partido, ¿no? El medio campo era Nacho Insa, Campaña, Espinosa, con Morales, Jason o Rubén en bandas y con Rullé en punta. Yo creo que teníamos también una defensa muy rápida con Sergio, Chema, Toño y luego estaba Pedro también que aportaba mucho en esa banda derecha y queríamos ser protagonistas del partido. Al principio, los 5, 6, 7 primeros partidos, el equipo hubo partidos que fue arrollador, pero luego las fuerzas se equilibraron. Es normal, a lo largo de la temporada las fuerzas se equilibran y vas viendo que ya necesitas proteger ciertos aspectos, sobre todo cuando va bajando un poco nivel. Es verdad que Espinosa empezó siendo un papel fundamental y ayudó muchísimo esos partidos porque el equipo en ese medio campo había mucha movilidad, mucho criterio, mucho fútbol y sobre todo mucha llegada por bandas con Morales y Jason con la velocidad que tenían y luego teníamos el área un killer, que balón que tocaba, balón que metía para adentro. Entonces, luego en ese otro instante hubo situaciones que tuvimos que cambiar por momentos, por estados de forma, por situaciones de juego, por situaciones de los rivales. Yo creo que cuando empieza la temporada, o a mí no me gusta decir, bueno, yo tengo un modelo de juego y todo el mundo se adapta a él. No, bueno, yo tengo que ir adaptándome también a los jugadores que se van ganando el puesto, a los que van teniendo un pico de forma bueno, a los que van bajando un poco el estado de forma y hay que ir adaptándose. Y bueno, los jugadores muchas veces con un sistema encajan, con otro tendríamos debilidad en algún sitio, bueno, y van modificando con el objetivo de seguir siendo compacto, de seguir siendo un equipo fuerte en ataque y en defensa, ¿no? Entonces, ser un equipo equilibrado. Y bueno, ahí vamos moviéndonos un poco en el sistema, pero con participación de todos ellos, ¿no? A mí era una cosa que desde el principio de temporada queríamos, que todo el mundo se sintiera importante. En ese mediocampo también estaba Berza, que participó mucho, Víctor Casajesús en la delantera, que participó en momentos difíciles y que ayudó mucho al equipo en esos instantes. Entonces, yo creo que el éxito fue un poco de toda la plantilla. Hubo gente que no estaba jugando habitualmente, que cuando salió rindió y ayudó muchísimo. Pero cuando no jugaba, en el trabajo diario, en el entrenamiento diario, ayudaba mucho por el estado anímico que ellos ponían en el entrenamiento, por el esfuerzo, porque era un ejemplo para los demás jugadores. Entonces, si tú ves a un veterano que no está jugando, pero que está trabajando y está ilusionado con el proyecto, eso hace que el equipo vaya solo hacia adelante, ¿no? Luego hablas al final de jugadores con otro rol, que en muchas ocasiones hay entrenadores que tener un jugador importante en el banquillo supone a veces un problema por carácter. Al final, no todos los futbolistas, como comentas, tienen el mismo carácter. Yo recuerdo, en alguna ocasión has hablado de ello, el partido en el que Espinosa sale y luego hay un cambio, ¿no? Y vuelve al banquillo. Yo no te voy a preguntar por el caso de Espinosa en concreto, aunque lo voy a utilizar. La figura del entrenador, para luego tratar de hablar con ese futbolista de lo que ha sucedido, ¿lo hace después del partido o espera al día de mañana a decir, ahora sí lo cojo, igual hay un conflicto? Depende un poco del carácter también del futbolista y de lo que tú veas que en lo que le puedes ayudar, ¿no? Espinosa era un futbolista que se podía hablar perfectamente con él. Yo creo recordar que lo hablé justo después del partido con él. Espinosa era un jugador, un buen compañero, muy buena gente, y bueno, todo el mundo lo conoce técnicamente como es un muy buen jugador, pero era frágil de cabeza, ¿no? Él en cuanto tenía un percance, para él era muy grave los percances que podían pasar. Entonces, bueno, tenías que ir poniendo la tirita un poco antes de que se desangrara moralmente, ¿no? Porque él siempre llevaba todo lo mental al extremo, en lo bueno y en lo malo. Entonces tenías que llevarlo siempre en un punto equilibrado. Y sí que lo intentábamos hacer. Yo recuerdo una palabra que él decía, me has fumado, mister, me has fumado. Había mucha confianza con él, ¿no? Y decía, no, no. El equipo hay veces que necesita tu ayuda y otras veces que hay que dar la ayuda al equipo de otra manera y es sacándote del campo o cualquier otra situación. El entrenador no busca perjudicar nunca a nadie. Lo que intenta es beneficiar al equipo con decisiones y a veces toma decisiones buenas y otras veces malas. ¿Cuándo se valoran de una manera? Si ganas o pierdes.
Entonces, a partir de ahí, tú estás obligado a tomarlas, es tu trabajo. Y no puedes pensar, hombre, el jugador qué pensará, qué no pensará, porque si yo no tomo la decisión y luego me sale mal el resultado, llegaría a mi casa y diría, no hice bien mi trabajo, porque pensé que había que haber hecho eso y no me atreví a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, le expliqué un poco la situación, lo entendió, pero sí que Espinosa había que al día siguiente también volver a tomárselo y explicárselo otra vez, porque era un chico que mentalmente él sufría esas situaciones. Y entonces, ¿Habrá algún jugador en tu carrera seguro que no se la habría tomado igual, ¿no? Seguro que habrá algún otro que habrías dicho, lo dejo para mañana porque ahora si lo cojo... Seguro, pero Espinosa era muy buen chaval, y te digo que podías hablar con él perfectamente y él, bueno, aunque no estuviera o no compartiera, él entendía, ¿no? Y sobre todo había un grupo de veteranos muy importante también que rápidamente iba a Espinosa, tal, broma, Paquí, tira, tal, porque sí, porque era un jugador que lo necesitaba, ¿no? Entonces, como lo necesitaba, los compañeros lo veían y había que dárselo y había un muy buen grupo. Pero hay veces que pasa. A mí me pasó varias veces en la carrera de entrenador que dices, haces un cambio, igual haces un cambio en el minuto 45, pero el minuto 80 ya no es el mismo minuto que el 45 y tienes que volver a reestructurar el equipo. Y no tienes que pensar, es que a este lo acabo de meter. No, yo siempre digo, el que sale titular no quiere decir que obligatoriamente juega 45 minutos, ni el que sale de suplente quiere decir que va a jugar desde que sale hasta que termine el partido. Depende de tu rendimiento y de lo que vaya necesitando el equipo. Si a un jugador le digo, oye, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y a los 10 minutos no está haciendo nada y está haciendo todo lo contrario que le mandamos, por mucho que haya salido suplente, el entrenador tiene que volver a tomar otra medida para que meter a alguien que haga lo que le has mandado. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene que entender. Y el futbolista, al principio, no le gusta, pero yo siempre les digo, esto no tiene nada que ver con el domingo siguiente. El domingo siguiente, si tienes que ser titular, vas a ser titular. Tú te lo vas a ganar durante la semana. Luego, había otros temas de gestión de vestuario, ¿no? que sí que son complicados porque en el centro del campo, de un partido a otro, cambiar a un jugador, no pasa absolutamente nada. En la portería hubo un cambio, ¿no? En la portería empezó Remiro y luego se cambia a Raúl. ¿Por qué tomas esa decisión o qué es lo que te lleva a decir confío más en las prestaciones de Raúl o en las cualidades de Raúl? Mira, esa decisión de Ramiro, yo lo hablé con él. Nosotros sabíamos que llevábamos a dos importantes o dos porteros muy importantes dentro de la categoría. Si lo recuerdas, Carmelo y Tito lo anunciaron el mismo día, el fichaje de los dos. ¿Por qué se hizo? Pues porque si nosotros anunciamos primero el del uno, el otro no hubiera venido. Y nosotros queríamos tener a dos buenos porteros porque era una temporada muy larga en la cual nunca sabes si va a haber una lesión de un portero y no puedes dejar esa portería en manos de cualquiera, ¿no? La portería Levante era una portería caliente. ¿Por qué? Porque es una portería en que te tienen que hacer muy pocos goles, en la cual hay presión, en el que tienes a 25.000 espectadores todos los días en tu campo, en los que tienes la obligación de ganar. Entonces, bueno, hubo un momento que se habló con Ramiro y se le dijo, digo, mira, yo le dije, yo recuerdo muy bien las palabras y él se acordará perfectamente, digo, mira, eres un gran portero, seguramente te estoy convencidísimo que te veré en la selección, pero en estos momentos tengo que decidirme por Raúl, por un poco por la seguridad que transmitía, ¿sabes? Por la Sí, seguridad por el margen de error, ¿no? Tal vez, porque igual Remiro tenía más cosas, pero el margen de error en ese momento igual era un poco mayor el de Remiro, ¿puede ser? Mira, Remiro venía de una portería de un filial en el cual Remiro era la figura del filial. Yo me lo disputé contra el Alcorcón cuando él estaba y vamos, hizo 2 partidos de miedo. Decías, este chaval es imposible marcarle un gol, pero no tiene la responsabilidad o no es tan caliente esa portería como la del Levante al año siguiente. Entonces decidimos un poco esa situación. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si Raúl está tranquilo en determinados momentos y Raúl demostró ser un gran portero, dar una tranquilidad tremenda. Entonces, bueno, luego ya no venía a cuento otro cambio. Empezó Remiro, hubo unas situaciones ahí de algo de nerviosismo que nosotros detectamos acertado o equivocadamente y tuvimos que dar paso a Raúl. Pero ya te digo, diciéndole a Remiro la verdad, lo que pensábamos en ese momento, es un gran portero, yo fui de los que presioné o apreté todo lo que pude para que lo llevaran, sabíamos que eran dos grandes porteros y que iba a ser una disputa muy fuerte porque los dos venían para jugar,
y sabíamos que el que no jugara lo podríamos perder. En el caso de Remiro, yo, por ejemplo, a mí me ha sorprendido ahora la evolución, o tal vez error mío de no detectarlo en el Levante al principio, la salida de balón la ha mejorado muchísimo. O sea, con el balón en los pies es un portero muy, muy fiable, muy, muy fiable. Era muy bueno. Con el balón en los pies, nosotros lo decíamos, tiene un golpeo que los defensas envidiarían, muchos de ellos, ¿no? Entonces, ir a presionar a Remiro cuando tiene el balón, nosotros cuando nos enfrentábamos a él en el Bilbao Athletic, no lo íbamos a presionar, porque sabíamos que nos superaba 3-4 jugadores porque el desplazamiento era perfecto. Entonces, fue uno de los motivos también por los que le fichamos, ¿no? Sabíamos que íbamos o teníamos que ser protagonistas, que necesitábamos un portero que cuando hubiera un pase atrás él superara la línea sin ningún problema. Y esa era la diferencia que nosotros veíamos entre Raúl y Remiro. Raúl tenía unas virtudes, pero Remiro tenía parte del pie. Y luego, al final, estamos intentando pues dibujar a todos los protagonistas, ¿no?, del año. Hay dos que son Morales y Lerma, que sorprendentemente yo creo que su nivel en primera fue mucho mejor, lógicamente, que en segunda. Fue un año difícil de gestionar con Morales, por lo que supone para el levantinismo, por la importancia que tiene su figura, de que no le salían las cosas a nivel anímico. También no pasó por su mejor año. Y luego también con Lerma, lo que le vimos después y un poco lo que le vimos en segunda. Quiero que me analices un poco las dos figuras. Mira, Lerma, yo creo que en aquel momento había Olimpiada. Se perdió toda la pretemporada, creo que era Olimpiada, se perdió toda la pretemporada. Vino ya cuando iba a comenzar la liga. El tren ya estaba en marcha y él venía desconectado. Él venía de su Olimpiada, de su selección, de su país y venía de muchos días, mucha competición y mucho viaje. Y el tren nuestro ya llevaba otro ritmo. Entonces el ritmo no lo podíamos parar. Era una pena para él porque había perdido esa primera oportunidad, pero sabiendo que iba a ayudar muchísimo al equipo. Y luego también el mediocampo empezó a funcionar muy, muy bien, ¿no? Espinosa, Campaña, Nacho Insa fueron tres pilares importantísimos durante toda la campaña, pero en ese principio de liga era arrasador. La posesión, el dominio, las ocasiones. Entonces se le cerró un poco esa puerta en esos primeros momentos y él ahí participaba, bueno, pues para cerrar partidos, participaba para ayudar al equipo en momentos determinados, pero no de inicio. Pero bueno, todo el mundo tenía claro lo que era Lerma. Nosotros cuando nos hablaban de, oye, Lerma para el año que viene, digo, Lerma para el año que viene es imprescindible. Tiene un físico, vamos, tremendo, era un jugador, vamos, que yo nunca había visto un jugador de ese nivel en el aspecto físico en mi vida. Él jugaba 3 partidos seguidos y no se daba cuenta, acababa el partido y estaba tan fresco como al principio. Entonces era un poderío físico tremendo. Y el caso de Morales es cierto que tuvo sus problemas, el descenso fue difícil de asimilar. Yo creo que él tiene un perfil de juego que el trabajar con espacios para él es vital, fundamental, por la velocidad que tiene. No hay nadie que le iguale en velocidad en la categoría. Entonces, en segunda división era un poco diferente todo. Los equipos te esperaban atrás, espacio poco, y él era Morales. En los 3-4 primeros partidos sorprendió con 2 o 3 carreras. Cuando ya le ficharon, cuando había carrera o había falta, o había parón de juego, o había siempre alguna ayuda, o había situaciones en las que a él le dificultaban. Nosotros le decíamos, como el equipo contrario va a llevar ayudas a esa banda para que ayuden al lateral, lo que tienes que hacer es pararte y buscar al jugador que está libre. Un poco lo que hace Messi, ¿no? Todo el mundo va por Messi y Messi se para y dice, tengo 2 o 3 jugadores libres porque yo tengo a 3 aquí alrededor. Y era trabajar un poco tienes que encontrar a esa gente que está libre. Y bueno, ahí estuvimos trabajando y sí que es cierto que le costó asimilar un poco la categoría. Pero antes has nombrado a Roger, que cada balón que tocaba lo enviaba para la jaula. En sus temporadas ya enteras, porque en el año del ascenso sufre una lesión, ¿te ha sorprendido el nivelazo que está mostrando en primera, los goles que lleva, el estar con los mejores en esos números? No me sorprende. Yo lo que lamenté mucho fue cuando empezó la temporada de primera, esa lesión que tuvo. Para nosotros fue importantísimo no contar con él desde el primer momento. Esa lesión para nosotros fue muy dura, porque luego los recambios, pues bueno, no eran Ruller ya, eran otras situaciones y otros momentos, pero sabíamos que el importante de la delantera no estaba.
Bueno, yo siempre hablaba con Roger, mi hija pequeña, ¿no? Mis hijas eran muy pequeñas y la más pequeña de todas me decía, va a jugar Roger era su ídolo. Cuando marcaba un gol Roger era para ella, bueno, hablamos de 8 o 10 años, ¿no? Y era Roger y tal, era su mayor hincha era mi hija. Y la verdad es que hizo un año tremendo como para quitarlo luego, ¿no? Como para quitarlo que luego tenías bronca en casa. Hubiera tenido problema en casa, ¿no? Porque era cuando marcaba un gol Roger, yo creo que se alegraba más mi hija que Roger, ¿no? Entonces siempre fue una persona que yo vi siempre compromiso desde el inicio, desde el primer día nunca hubo una duda de si se quería quedar o marchar o quería ir a otro lado, siempre se quiso quedar, siempre dio ejemplo en el entrenamiento. Y dices, este chaval se va a salir en el fútbol como siga a ese ritmo y a ese nivel, porque él dentro del área lo tiene muy claro, pero fuera del área sabe cómo hay que trabajar. Y cuando no tiene balón, sabe cómo hay que sacrificarse. Entonces lo tiene todo. Luego, ya para dejar de ir a figuras concretas, para un poco más en global, a lo general, no me creo que Muñiz, hasta el día del Oviedo, no lo tuviera claro. Yo creo que me cuente o que nos cuente en qué momento el entrenador dice, esto ya no se escapa. Mira, a día de hoy nos reímos, ¿eh? Cuando hablamos del cuerpo técnico y muchas veces tomando un café lo comentamos, nos reímos porque dices, ¿te acuerdas cuando llevamos 14 puntos y estábamos nerviosos porque si perdíamos se nos ponían a 11 y tal, y quedaban a lo mejor 8 partidos y seríamos nerviosos porque mira si perdemos este partido? Mira, cuando estás ahí dentro no lo valoras como cuando estás fuera. Yo estaba fuera y mis amigos me llamaban, ya estáis en primera y tal, y yo, ¿qué va? Si ahora viene no sé qué equipo, como bajemos de 10 en la renta, ya verás la que se nos cae encima, porque viene la presión, los nervios, la prensa, y que si han perdido distancia, que si tal, el nerviosismo que se mete en el vestuario por bajar de 10 puntos, a lo mejor, ¿no? Porque estuvimos todo el año casi a 10 puntos. Pero había una cosa muy buena que tenía el equipo, que cuando llegaba ese partido clave, el equipo ganaba. Cuando decías, nos empezamos a distanciar y nos pusimos a 6, 7, que suspendieron un partido porque hubo granizo, creo que fue en Murcia, y otro Levante. Sí, correcto. De hecho, solo desde que empieza la segunda vuelta, si no me equivoco, o no me bailan los datos, creo que solo perdéis el partido contra el Getafe, o hasta el descenso me refiero, entre medias de la segunda vuelta solo perdéis el Getafe, empatáis, sí que empatáis, pero es verdad que de puertas hacia afuera o desde fuera, con la distancia que comentas, se decía, es que es imposible que se les escape, es imposible. Y cuando estás dentro te digo que no lo veíamos. Dices, joder, llegabas al partido acojonado. ¿Por qué? Porque decías, como perdamos, bajamos a 10 puntos, a 12, a 8, a 5, pero el equipo cuando venía a esos partidos llegaba, pum, y ganaba. En los 5 primeros partidos no recuerdo bien los puntos que hicimos, pero bueno, hubo ahí un empate, creo, 3 victorias y una derrota, creo que fue. Y yo tuve que juntar a los jugadores y decirles, si seguimos este promedio, estamos en primera. Porque ya había como el equipo que desciende, la presión del equipo que desciende, ¿no? Que es, bajas de primera y tienes que ganar los 5 primeros partidos. Y eso en segunda no se da nunca. Y tuvimos que decir que este es el promedio, que no os preocupéis, vamos a seguir trabajando. Y sí que es cierto que cuando llegaba ese partido que decías, es partido que pueden bajarnos a 5 puntos, llegaban y pum, ganaban. Y ya estábamos a 8 otra vez. Entonces dices, te dabas cierta tranquilidad, ¿por qué? Porque había una combinación de experiencia y veteranía muy buena. Los veteranos eran muy buenos en todo. Sabía mantener la calma, llevar al equipo, saber quitarle la presión. Berza, Víctor Casajesús, Pedro, bueno, ahí había un grupo de gente importante que demostraba tranquilidad siempre, ¿no? Y cuando había un problema había comida compartida, con actuación, con lo que hiciera falta para que vieran que todo era normal, que sacábamos 7, 8 puntos, que no había ningún problema. Entonces, el día del Oviedo ya respiráis, el día del Oviedo ya se respira, se disfruta. Desde que conseguís el ascenso hasta que empieza el primer partido de primera, ese proceso, fichajes, un poco remodelar la plantilla, ¿cómo se vivió y si en ese aspecto crees que se pudo mejorar algo? Vamos a ver, yo me dedicaba a entrenar, ¿no? Y lo que hice ese periodo fue disfrutar con los jugadores que teníamos 2 meses para disfrutar de los entrenamientos, de los partidos, teníamos muchos días de descanso porque se lo habían ganado, ya estábamos ascendidos, y queríamos quedar primeros y cuando llegaba el domingo competían bien, por lo tanto
la situación nuestra seguía un poco enfocada a lo que a intentar ganar el campeonato, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hubo en determinados momentos, bueno, que no había coincidencia de opinión, ¿no? Cada uno tenía su idea y cada uno la plasmaba y luego, claro, había unos responsables que eran los que tenían que decidir. Pero sí que ahí hubo un poco de, bueno, yo haría esto como entrenador, ahora yo no podía tomar decisiones, no era mi responsabilidad. Entonces, bueno, yo hablaba con ellos y a partir de ahí también ellos tenían una limitación económica que tenían que respetar y, bueno, había situaciones en las que, bueno, no teníamos la misma opinión, ¿no? Luego, al final, otro de los detalles es que ya, claro, primera, lógicamente no es segunda, no se pueden ganar los mismos partidos. Desde el punto de vista del entrenador, porque antes comentábamos, ¿no? Esto de las ponencias, de todo lo que podemos ver por internet, todos los entrenadores habláis de una cosa, de lo importante, que más que la idea, de que el jugador quiera esa idea, ¿no? O que entienda la idea. No es lo mismo que el jugador crea en la victoria, porque creer en la victoria es súper fácil, que en primera cuando no se gana tanto. ¿Esa faceta cómo es? Mira, lo que tienes que hacer cuando subes a primera de segunda división, yo recuerdo que en noviembre o diciembre éramos el equipo revelación. Era el equipo, yo me acuerdo que hablaban de nosotros maravillas, yo creo que en noviembre era que íbamos por arriba en la tabla, tal. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que las expectativas se suben muy hacia arriba. Y que cuando empiezan las derrotas y empiezas a ir más o menos al sitio donde deberías haber estado desde el principio, empieza a doler y empiezas a pensar que no puedes conseguir, ¿no? Sobre todo porque cuando tú seas la primera tienes que saber que va a haber más derrotas seguramente que victorias. Y el equipo no estaba acostumbrado a ello ni en segunda ni cuando subimos los 3 primeros meses. El equipo seguía la misma dinámica que llevamos en segunda. Ganábamos fuertes en casa, ganábamos bien, hasta eso, el mes de noviembre o diciembre, ¿no? Que suele pasar en muchos equipos. Y bueno, el equipo llevaba una racha de resultados, yo creo que no era positiva, pero que no era un desastre. Mira, yo recuerdo que los últimos partidos, recuerdo uno muy importante en Valencia, que hubo, no sé si te acuerdas, de una actuación arbitral. Ya, yo nunca me quejo de los árbitros, pero aquella fue tremenda, que teníamos el partido ganado y nos anula un gol de Coque en un saque Sí, de... el del empujón. Claro, y que había sido un jugador nuestro el que empuja a Mental, que no había ninguno de ellos y nos quita el gol que nos ponía por delante del marcador, luego nos pita un penalti que todavía nadie sabe ni dónde estuvo ni cómo apareció, no había ni jugadores nuestros alrededor y pitó penalti. Entonces dices, eso fue un partido, ¿no? Fue en Mestalla. Luego fuimos a jugar a Vitoria y nos expulsan a Chema y nos pitan penalti en el minuto 20 de la primera parte, fallan el penalti, seguimos empatados a 0 y en el minuto 95 Sí. nos marcan 1-0. En una falta nos marcan gol de cabeza. Y el siguiente partido ganábamos 1-0 contra el Español en casa. En el minuto 93 o 94 nos empatan el partido a unos. Y ahí fue donde el presidente del Consejo de Administración decidió tomar la medida de hacer ese cambio, ese relevo. No, Bueno, ¿tú en ese momento notas el miedo? O porque me refiero, no el miedo a tu puesto de trabajo, sino el miedo en los partidos desde el banquillo. Tú miras al campo y notas, los futbolistas están aculando más de lo que toca, están recordando, hablas del Español, están recordando lo de Vitoria, ojo porque nos puede pasar lo mismo. ¿Cómo sí, lo vives? sí, hombre, coges miedo al partido y cuando te pones por delante en el marcador coges miedo a ganar, porque estás ganando 1-0, en vez de seguir jugando como te corresponde, empiezas a mirar el marcador, a tener prisa para que acabe, cuando lo que tienes que tener prisa es para marcar otro gol y sentenciar el partido, ¿no? Pero eso es la cabeza, la mentalidad, eso te pasa. Y sobre todo cuando el jugador es muy difícil que se abstraiga de todo lo que ocurre en un terreno de juego y sobre todo fuera del terreno de juego. Empiezas a oír, el entrenador puede ser destituido, el entrenador puede no sé qué. Entonces, todo eso afecta a lo que es el vestuario. Y cualquier golpe te afecta muchísimo. Es como cuando hablamos, ¿no? Si estornudan en Estados Unidos, a Europa llega una pulmonía. Pues es parecido, ¿no? El jugador, cualquier golpe que sienta en el campo, que ya no sea ni un gol, que sea un córner, una ocasión o una buena parada de tu portero, ya es como un paso atrás, temeroso, y eso cuesta. ¿Qué es lo único que cambia eso? Una victoria. ¿Sabes? Una victoria que te vuelva a dar alegría, que te vuelva a dar confianza y que sobre todo vuelva a tranquilizar el entorno.
Y cuando hablamos del entorno mediático, entorno de junta de accionistas o junta de consejo de administración, y que todo vuelva a la normalidad y que no se oiga tanto rumor. En cuanto sale el rumor, entra el nerviosismo en el vestuario. Al final, ya no digo el entrenador de fútbol, digo en cualquier profesión, cuando presentas un trabajo, cuando haces un artículo, siempre a posteriori hay veces que dices, uff, aquí esto lo podría haber retocado, que esto me debería haber quedado mejor. El entrenador cuando es destituido, en el momento igual no, pero ahora echando la vista atrás, piensa, creo que esto no lo debería haber hecho así. Sí, seguro. Incluso en la misma situación. Hay cosas que seguramente ahora no hubiera hecho igual. Pero bueno, ya no tiene marcha atrás, y lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues si me vuelve a pasar, intentaría actuar de otra manera en ese sentido. Pero bueno, son situaciones que cuando lo haces crees que es lo mejor para el equipo, crees que es lo mejor para el club, y al final a mí me gusta ser hombre de club cuando voy a trabajar. Yo soy entrenador con una responsabilidad, pero soy un empleado más del club, y yo todas las decisiones que tomo o que intento tomar es por beneficio del club. Y luego, lógicamente, si beneficia al club, será un beneficio para los entrenadores, para el cuerpo técnico, para los jugadores, para todo el mundo, ¿no? Pero sí que yo intento, después de cada partido, ser autocrítico y sentarme con mi cuerpo técnico y preguntarles a ellos qué habríamos cambiado en esta situación. Y lo hicimos, y coincidíamos, ¿no? Hicimos el papel y cada uno ponía lo que tal, y cuando nos juntamos dijimos, teníamos que haber hecho esta situación, no lo hicimos, pues fue un error nuestro, claramente, ¿no? Intuyo que al margen de cómo se dio luego en primera, intuyo que es una de las mejores experiencias de tu carrera, una de las más bonitas. Sí. Ya te digo, el día ese del ascenso contra el Oviedo, la fuente, la alegría de la afición en el estadio cuando lo celebramos allí con todos. Mira, yo es una de las cosas que más agradezco, ¿no? El aficionado nunca tuvo una queja, nunca contra el cuerpo técnico, ni contra los jugadores, nunca oímos ni un silbido por una mala actitud de alguien o por no dar el máximo de nuestro trabajo. Entonces, yo a la afición del Levante le estoy agradecidísimo por el comportamiento que tuvo con nosotros, por el trato que tuvo hacia nosotros, y nosotros, si algo me queda, es la alegría que le pudimos dar ese año, ¿no? Porque es un club que yo creo que tenía, o que tiene, no sé si las mantiene todavía, esa idea de ser un club familiar, con el abono a los niños, a los nietos del abonado. Entonces, tú veías allí la grada y veías familias. Y yo creo que el fútbol es un deporte familiar, es un deporte que tenemos que disfrutar todos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todos los niños, porque yo creo que ese arraigo se coge de pequeño. Y yo creo que esa era una buena iniciativa que tenía el club, y que en la grada se veía mucho y bien. Hoy 3 años después, ¿qué le dices a toda aquella gente, ¿no? que te acompañó en esas victorias, en la fuente, que gritó tu nombre? ¿Qué les dices a todos ellos? Bueno, pues no cansaré de agradecerles nunca. Ya te digo, el trato exquisito que nos dieron desde el primer día hasta el último. Ya te digo que hasta el último. El mismo día del Español, que acabamos con la decepción de empatar en el minuto 93, la reacción del público fue excepcional, fue espectacular para nosotros. Y eso es lo que nos daba fuerza a nosotros, ¿no? Que decías, la gente cree en nosotros, la gente cree que lo podemos sacar, y no bajamos ni un minuto el rendimiento del trabajo. Y lo que espero es que sigan disfrutando muchos años más de la categoría de primera, que vayan creciendo, que vayan viendo cómo sus hijos van creciendo, animando al club, y que sigan siendo como eran, ¿no? Que son una masa social espectacular en el mundo del fútbol, y yo creo que ejemplar, ¿no? Para muchos equipos. Ahora, para ir terminando ya, dejando de lado el éxito y lo que recordamos hoy, luego llegó la etapa del Málaga. El equipo fue como un tiro, porque fue como un tiro. Luego hubo un pequeño frenazo, pero es verdad que el equipo estaba relativamente cerca. No sé si estaba a 2 partidos del ascenso directo cuando se produce la destitución. ¿Cómo fue esa experiencia, así en un resumen breve? Mira, esa experiencia fue una decisión más o menos personal, ¿no? Yo cuando vine para aquí sabía las dificultades que había, sabía todo lo que más o menos, yo tenía muchos amigos dentro de lo que me decían.
pero fue una decisión personal y familiar. Queríamos venir a fijar residencia en Málaga, mis hijas querían acabar sus estudios aquí, acabar el bachiller aquí, y tenía la oferta del Málaga. Muchas veces hablamos mucho, muchas veces no quisimos, pero ya en el último momento, pues bueno, tomé la decisión familiar y personal, sabiendo de la dificultad, ¿no? Sabíamos que el ambiente en el club es difícil, la cabeza visible era complicada, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy satisfechos de nuestro trabajo. Conseguimos estabilizar un club y que se pusiera a trabajar desde el minuto uno y ponerlo en cabeza. En todos los partidos que estuvimos o en ascenso directo o en playoff. No bajamos nunca del sexto puesto. Y eso en un club como este era muy, muy, muy difícil, ¿eh? Y hubo mucho, mucho trabajo por medio. Seguramente mucho más que el que hicimos en Levante al principio, antes de empezar la liga. Muchísimo más. Pero sabíamos de la inestabilidad que había aquí. Entonces, bueno, sabíamos que en cuanto fueras tercero o cuarto, para nosotros era tremendo. Era como ir en descenso. Y así sucedió. La verdad es que fue una pena porque nosotros confiábamos mucho en ese equipo y confiábamos en poder haber acabado la temporada con el ascenso porque estaba todo muy encaminado, muy encauzado y sobre todo un ambiente nuevamente en el vestuario excepcional y ayudando y empujando y trabajando mucho durante la semana. Por lo tanto, ahí no había ninguna duda de que en ascenso directo o en playoff lo íbamos a disputar. Pero, bueno, ya sabes, en fútbol muchas veces la paciencia y hay equipos que tienen más y otros menos. Eso. Eso es, eso es. Pues nada, ahora sí, para concluir, voy a hacer las preguntas de rigor que hago siempre, que es que nos recomiendes a todos pues una serie, una película que hayas visto durante este confinamiento y digas, esta no la tenéis que perder y un libro también. Mira, la serie, vi varias, vi Ortodox, que está muy bien, pero si tengo que recomendar algo, recomendaría el documental que hizo el equipo ciclista de Movistar. A mí me encantó. Bueno, empecé a ver las series, bueno, va por capítulos y me los comí todos en un día. Son capítulos más o menos cortos y te iba enganchando porque vas viendo lo que es el equipo ciclista desde dentro. Bueno, y daros en la casualidad, conozco al Sobinzue, bueno, me lo presentaron y tengo algo de amistad con él y cuando lo vi me iba impresionando todo lo que iba viendo, cómo actuaban, cómo reconocían los errores, bueno, es una serie para ver, al que le guste el mundo del ciclismo y el deporte en particular, para ver. Y luego el libro, recomendaría un libro que es de un chico de Valencia que trabajó con nosotros, es fisioterapeuta, entre otras cosas, y escribió un libro que se titula Puto Ego, que está muy bien. Es un libro para leer y para reflexionar y sobre todo para pensar cada uno cómo somos, cómo deberíamos actuar en diferentes momentos y situaciones. Y ya te digo, aprovechando que él es de ahí de Valencia y un buen amigo, estoy recomendando un buen libro. Está muy bien. De lujo, de lujo. Pues nada, Juan Ramón, muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros. 3 años después de ese ascenso, nos alegramos muchísimo de aquello, nos alegraremos cada vez que te vaya bien, que seguro que te va bien siempre. Así que nada, muchísimas gracias por todo y un abrazo enorme. Ha sido un placer volver a estar con nosotros y nuevamente mandarle un abrazo a toda la afición.